Puedo grabar. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver una diversidad de técnicas de comprensión lectora, porque si bien es cierto, es una de los temas que siempre causa un poco de dificultad cuando estamos trabajando, pues, textos, dependiendo incluso del tipo de textos, si son literarios, no literarios, de igual manera genera bastante dificultad cuando se tienen los textos. Por eso es que siempre lo que yo trato de recomendarles es que leamos las preguntas y luego podamos verificar el texto recién. Yo sé que si de pronto yo estaría analizando, no sé, una obra, por ejemplo, o me mandarían a leer un libro, obviamente tengo que leer todo o una parte del texto lo tengo que leer de principio a fin. Pero esto no sucede si de repente yo estoy buscando una respuesta específica y más aún si mi respuesta específica está abordada a un examen de admisión, ya que pues indudablemente lo que yo quiero es una respuesta precisa, una respuesta 100% acertada, pero también quiero tiempo. Entonces, por eso que se recomienda que primero nosotros podamos ver la pregunta para que así ya poder ubicarlo dentro del texto. Tenemos diversos tipos de lectura para poder interpretarlo y a esto nos referimos, por ejemplo, si son textos expositivos, textos informativos, de repente tenemos textos narrativos, textos literarios, textos no literarios. Entonces, dependiendo de ello es que se va abordando esta diversidad de las técnicas que podemos encontrar. Ahora, tenemos la primera técnica que es el skimming. En realidad es más conocida como skimming, tal vez en algún momento has oído también la palabra globalizada, pero bueno, es el término más general, es el skimming. La lectura la vamos a hacer de una manera de exploración, nos dice, es decir, buscamos los datos y los conceptos importantes sin profundizar demasiado. Sin lugar a duda, primero lo que queremos saber es que pues vamos a buscar, vamos a identificar, como hemos dicho, la respuesta. En realidad, todos los tipos de lectura que tenemos aquí, todos los tipos de análisis de lectura, nos evoca a que solo veamos la respuesta, que la tengamos, que ubiquemos la respuesta directamente. Entonces, en el skimming, solo tengo que ubicar las ideas principales. Y de acuerdo a estas ideas principales, yo voy a poder así conseguir una información total del texto. Ahora, ¿esto me puede servir para cualquier tipo de texto? Sí, me podría servir para cualquier tipo de texto siempre y cuando me pida ciertas preguntas a nivel literal. Por ejemplo, es que si de repente me dice cuál es el tema del texto, cuál es la idea principal del texto, o de repente alguna pregunta en específico que esté literalmente escrito en el texto, yo puedo utilizar el schema, ¿no? Algunas preguntas de inferencia donde me sirva relacionar la información del texto también podría usar. Ahora, ¿cómo yo voy a saber la idea principal si no me he leído todo el texto? Digamos que es un poco difícil, ¿no? Yo no he leído el texto, no me he leído todo el texto y mucho menos voy a poder ubicar la idea principal, porque para leer o para saber la idea principal se asume que yo mínimamente tengo que haber leído el texto. Sin embargo, esto que estamos platicando con respecto al skimming es lo que evoca a la realización de la técnica. A esto nos referimos con esta técnica, porque indudablemente no necesito o no requiero leer todo el texto para poder, sí, es verdad, ¿no? Para poder ubicar la respuesta. Por acá me comentan que sí, se pierden a leer y eso es muy cierto, ¿no? Hay bastantes personas que de repente son muy buenos en mate, son muy buenos, no sé, en otras áreas, pero cuando es, o también en habilidad verbal,
pero cuando es una lectura, a veces uno se pierde en la lectura. ¿Por qué nos perderemos en la lectura? Nos perderemos en la lectura porque de repente la información es demasiado, de repente la información utiliza muchos tecnicismos, muchas palabras que yo desconozco y al leer tanto de ello, pues me voy a perder un poco en la intención de la lectura, porque como no comprendo al fondo todas las palabras, de alguna manera va a generar hasta incluso un desánimo, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda ciertas técnicas de lectura, ¿no? Y entre ellas nosotros tenemos el skimming. Y ahora, ¿cómo yo aplico? Ahí lo voy a aquí colocar para que se pueda ver mejor. ¿Cómo yo aplico el skimming? Si me dice que lo primero que yo tengo que hacer es ubicar la idea principal, pero ¿cómo ubico la idea principal si no quiero leerme todo el texto? Porque la intención de estos tipos de lectura y de estas técnicas de lectura es que yo no lea todo el texto. Esa es la intención, ¿ya? De repente yo tengo un texto de 3 párrafos, que es corto en realidad, pero como está tan difícil, sucede lo que justo comentan, ¿no? Que a pesar que sea un texto corto, yo me pierdo en el texto y no ubico la respuesta. Entonces, por eso es que yo voy a aplicar esta primera técnica globalizada o el skimming, porque a través de la idea principal yo voy a poder conseguir la comprensión total del texto. Pero ¿cómo obtengo la idea principal? Entonces, la idea principal lo voy a obtener porque en primer lugar tengo que obviamente leer el título, si lo tuviese el texto. Ya, si tuviese el texto, entonces yo leo leo el título y a partir del título me puede dar una idea globalizada sobre de qué tema, de qué trata el tema. Incluso yo puedo verificar el título y con el título puedo sumar a la información que estoy leyendo mis saberes previos, que de repente yo ya he escuchado algo sobre ese título, sobre esa información, sobre esos animales, si fuera el tema, sobre ese lugar, sobre ese desarrollo científico, etcétera. Entonces, a partir del título me va a ayudar. Si estamos frente a un tipo de texto, por ejemplo, expositivo, un tipo de texto de divulgación científica, un texto argumentativo que posee una introducción, definitivamente en el skimming yo necesito leerme la introducción también. Pero ¿qué pasa si de repente no es este tipo de textos que no tienen introducción, ¿no? Porque no todos los textos tienen introducción. Bueno, si no tienen una introducción, entonces lo que yo voy a hacer es leerme el primer párrafo. Y en el primer párrafo, de alguna manera, me va a dar una indicación de qué trata o de qué va a abordar el texto. Y no solo me puedo leer en realidad el primer párrafo, sino también puedo leerme la primera oración de cada párrafo. Entonces yo voy a leer el primer párrafo para saber de qué está abordando el texto. Me leo la oración, la primera oración de cada párrafo para saber de qué trata parte cada párrafo o algún encabezado con respecto a ello. Además, le voy a dar importancia también si hay alguna palabra en negrita, si hay alguna palabra en mayúscula, alguna palabra en cursiva, alguna palabra en general, porque a este tipo de formas resaltar las palabras en el texto, le tengo que prestar atención porque se asume que si el autor lo ha utilizado es porque está señalando la importancia de algo. Entonces, para hacer ello, yo voy a enfatizar cuando esté leyendo en cuanto a estas aclaraciones que hay dentro del texto. Entonces, para que quede más o menos claro, ¿no? Yo voy a aplicar el skimming, que es una lectura global del texto. Me leo el primer párrafo, que este primer párrafo sería la introducción. Me leo la primera oración de cada párrafo y obviamente si he leído la introducción, también tengo que leer la conclusión. O si no hubiese conclusión, en todo caso me leo el último párrafo del texto y la última oración para saber de qué trata y cómo termina ese texto. Por eso es que me leo la última parte. Entonces, lo que yo he hecho ahí es evitar leer todo el texto.
y de alguna manera invertir un tiempo y este tiempo es inútil, ¿no? Es un absurdo, porque tal vez con los tipos de preguntas no necesitaba leerme todo el texto. Por eso es que yo realizo un skimming, donde solamente voy a identificar las partes más importantes del texto. Ahora, luego tenemos otra técnica que es el scanning. Es un método de lectura en el que prima la velocidad. El scanning es un escaneo, traducido al español. Y en el escaneo es como cuando es una revisión general, ¿no? Veloz. Por eso es que prima la velocidad y se busca información en particular. Lo que yo voy a hacer de repente es ubicar fichas, ubicar alguna precisión léxica, ubicar cifras, datos numéricos, fechas, frases clave. Esto lo voy a tratar de ubicar de una manera rápida. Y no voy a leer solo en general el texto, sino puedo leer ciertos párrafos o el inicio del primer párrafo, pero voy a leer solamente el párrafo que me pide la pregunta. Entonces, en el método del scanning, lo que me queda es que yo lea la pregunta, de hecho, primero, y luego ubique la respuesta. Por eso es que se dice un escaneo, ¿no? Si de repente mi pregunta dijese, ¿qué es la lectura extensiva? Yo le hago un escaneo a esta parte del texto, ¿no? Imaginemos que mi parte del texto es esto. Y como me pregunta sobre la lectura extensiva, entonces lo que yo voy a hacer es ubicar solamente esto. Entonces yo ubico ya, ok, extensiva. Me pregunta por la extensiva y leo. Ya lo leo bien porque la respuesta lo voy a ubicar ahí, ¿no? Pero me concentro solo en eso. Por eso es que se llama el scanning, el escaneo. Como que mi visión solamente va a estar ahí. Profe, pero la uno, la 2, la 4 y la 5 también es parte del texto, pero no lo leo. No lo leo, porque si la pregunta uno no me pide, ¿para qué lo leo? Ahora, si la pregunta 2 sí me pide de repente ubicar la crítica en la lectura, entonces ya me iré a la crítica. Ese es el scanning, que nosotros nos podamos concentrar solamente en la pregunta. Para ello, yo primero tengo que leer la pregunta y luego le hago el escaneo. Y en el escaneo voy a ir verificando en realidad, pues, qué es lo que interesa, ¿no? ¿Cuál es lo que a mí me importa? Tenemos ciertas técnicas de comprensión lectora. Está entonces la técnica del periodista, consiste en leer un texto realizando las preguntas que haría un periodista, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? Etcétera. Cuando la formules, deberás completar un cuadro con 3 columnas, dice. Una para lo que sucede en el texto, que es qué, otra para quién lo lleva, que es quién, y otra para las circunstancias, que pueden ser variantes, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, con la finalidad de qué. Al final la información va a quedar estructurada, porque al unirnos, ahí sí va a tener un sentido completo. Luego tenemos los mapas conceptuales. Dentro de los mapas conceptuales, eh, pues es una técnica que va a diseccionar el texto, lo va a dividir el texto y va a completar ciertas definiciones. Por ejemplo, cuando uno lee un texto muy amplio, pero esto nos serviría en realidad para leer un texto amplio que de repente ya nos dejen como un trabajo dentro de la universidad. En realidad, para un examen de admisión, obviamente no me sirve ni el método 2 ni nada más, en realidad, el método 2 no. Sin embargo, el método 2 es muy bueno porque que yo lea el texto y arme un organizador visual, que sea un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico de doble entrada, etcétera, me sirve mucho porque, bueno, en primer lugar, lo que yo tendría que hacer es leer, tendría que ubicar el subrayado, o subrayar lo más resaltante y con el aporte de lo que es subrayado, yo generaría un organizador visual que puede ser un mapa conceptual o cualquier otro. Y ya evito leerme de repente una separata de 40 hojas, ¿no? Sino simplemente tengo mi mapa conceptual que está enfocado en una sola hoja y es más rápido que yo resuelva las preguntas dadas. Pero repito, esto ya será cuando tengamos un tema mucho más amplio
y cuando pues estemos enfocados de repente en algún trabajo ya dentro, un trabajo universitario, ¿no? El titular párrafos, esta técnica es muy buena. ¿Por qué razón? Recuerda que, por ejemplo, cuando yo aplicaba el skimming, yo leo el inicio de cada párrafo, ¿no? Entonces, el inicio de cada párrafo me da una idea. Y como me da una idea, yo ya sé de qué trata el párrafo. Ya no necesito leerme todo el párrafo que de repente tiene 5 líneas o 5 oraciones, sino yo me leo solo la primera oración y de eso me va a ayudar a tener alguna idea, alguna noción de qué trata. Eso es el skimming. Ahora, como yo ya sé de qué trata cada párrafo, le puedo colocar como un título de lo que trata. Este título me va a ayudar a recordar cuando estoy ubicando las preguntas. Este es uno de los métodos, por ejemplo, que a mí me gusta más porque cuando uno va avanzando en leer, de alguna manera olvida lo que ya ha leído anteriormente. Pero si nosotros rotulamos, titulamos los párrafos, no lo vamos a olvidar y lo vamos a recordar y va a ser más fácil para poder relacionar. Y bueno, el subrayado que todos seguramente en algún momento lo hemos aplicado para poder identificar algunos conceptos principales del texto. Si de repente tenemos alguna palabra que desconocemos, podemos encerrarla con un elipsis. Incluso si existen tipos de subrayado. De repente para mi idea principal le doy una línea, para mi idea secundaria le doy doble línea. Y así, ¿no? Cada uno en realidad va jugando con una forma de subrayar más particular y con la cual uno se sienta más cómodo, ¿no? Tenemos entonces, chicos, el texto uno, ¿ya? Y voy a mostrar, a ver, las preguntas. Las preguntas son todas estas, son varias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué expresa la mirada que dirige el paciente a su médico? Eh, ¿Qué sucede cuando el médico opera? Entonces, tenemos en realidad varias preguntas que podemos relacionarlo y poder identificar si nos sirve el skimming, nos sirve el scanning, de repente nos sirve aplicar el subrayado, nos sirve aplicar algún organizador visual, entre otras técnicas que vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a leer este primer texto. Permítame un minutito, es la 3. Vamos a leer este primer texto para que nosotros podamos identificarlo y saber cuál es lo que de repente conviene, qué técnica nos conviene aplicar. Quiero ver aquí, me faltó el enunciado de la 3. Ujú, ya está. Es el texto 2. Ujú. No sé si de repente alguien, a ver chicos, se anima a leerlo. El texto uno. Ok, Alan, gracias. Vamos este texto uno primero lo vamos a leer. No necesariamente vamos a aplicar todavía las técnicas, vamos a leerlo libremente y luego vamos a hacer el texto 2 de repente leyendo primero las preguntas y para que ustedes puedan ver la diferencia. Este primer texto que nos va a leer Alan, vamos a leerlo de manera convencional, es decir, como leemos comúnmente. A ver, ok, Alan, te escuchamos, por favor, gracias. Ok, dice retos, texto uno. Son las 5:30 de la tarde. Ahora sé lo que es estar al otro extremo del escalpelo. Soy un cirujano que se acaba de someter a una cirugía abdominal de urgencia. Dicen que me recuperaré, pero en estos momentos, acostado en una sala esterilizado del hospital, acalorado, tiemblo y siento más dolor que nunca. Por primera vez comprendo la mirada que he visto en mis pacientes, la presión, el temor contenido y la insistiva necesidad que siempre tienen de extender el brazo y posar la mano sobre la mía. A mí siempre se me dificultó tolerar que los desconocidos me tocaran o o que yo los tocara a su vez. En la mesa de operaciones es diferente, por supuesto. La persona está dormida y puede concentrarse en un hueso o un vaso sanguíneo. Absorto en la tarea quirúrgica, no es el ser humano. 7:20 de la noche. El personal me atiende con destreza. Todo el mundo viste de blanca ropa, almidonada y se muestra optimista y eficiente. Brindar una atención eficiente es lo que hacemos mejor. ¿Cuántas veces me he colocado junto a la cama de un paciente?
pulcro, recién bañado y bien afeitado, con pleno dominio de mí mismo. Doy órdenes y en vez de recibirlas miro hacia abajo, no hacia arriba. Esta noche, en cambio, en esta habitación pintada de amarillo claro e impregnado de olor a desinfectante. No soy un médico, soy tan solo un hombre y nunca he conocido el dolor como compañero constante. Mi meta inmediata en la vida es lograr bañarme solo. Estoy asustado y harto de que me desmanoseen. 2:15 de la mañana. Me asaltan los recuerdos de otro cuarto de hospital, también en la penumbra. Soy un joven médico residente, cara a cara con mi primera paciente moribunda, el esqueleto, casi de una mujer de pálida tez que hablaba en forma incoherente. Ay, mm, Nuevamente siento el temor, la frustración, el irresistible deseo de salir corriendo al estacionamiento, saltar a mi automóvil y no regresar jamás. Recuerdo, sobre todo, sus débiles gemidos, incesantes, monótonos, a contrapunto con el ruido de las máquinas que sostenían su vida. Yo hice todo lo que podía ser un médico aquella noche, pero nada dio resultado. Hoy, también quiero gritarle a la noche. 6:22 de la mañana. Me han examinado y picoteado sin cesar durante estas últimas horas de oscuridad. Ahora me enfrento al personal del turno matutino. Una anciana enfermera me limpia la barbuda cara. Soy, sus únicas palabras para mí son, esto debe ser duro para usted. Este médico, habitualmente indiferente y controlado, siente que los ojos se le llenan de lágrimas. Ha pasado una harta noche que ha aprendido las lecciones de sufrimiento. Y al fin, alguien quien ha siquiera conocido se ha dado tiempo para conocerme como ser humano. He hecho una pausa para reflexionar en mis sentimientos y compartirme pesada carga como pocas, pero preciosas palabras. Esto debe ser duro para usted. La anciana enfermera rompió la rutina, no para tomarme el pulso ni para cambiar una sábana, sino para establecer un auténtico contacto conmigo. Por un instante se convirtió en la mano de Dios. ¿Cuánto hiciste a unos de otros hermanos míos para más pequeños? A mí me lo hicisteis. Este pasaje bíblico acude a mi mente en tanto resuelvo no volver a tocar jamás a un cuerpo, sino al ser humano. muy bien, gracias, Alan. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, miren, ¿qué podemos decir nosotros ahora con respecto a la lectura? Hemos leído toda la lectura. Imaginemos que estamos dando nuestro examen de admisión y estamos con el método convencional, ¿no? Yo me leo la lectura, obviamente, y al finalizar la lectura debo de entender algo. ¿Qué es lo que he podido comprender? De repente lo quieren decir, no sé, de manera por el micro, verbal, lo quieren escribir. Ujú. Creo que ahí lo podemos ver bien. Ajá. Alguien a ver que de repente entendió, recuerda algo. Ah, muy bien, mira, muy excelente. No te perdías tanto. Está bien, ¿ah? Está perfecto. Y está bonito lo que tú dices, esa palabra reflexión, porque eso es justo lo que ha hecho el médico, ¿no? El médico, como nos dice Harvard, ha reflexionado sobre cómo es la postura y la diferencia entre estar de médico o estar de paciente, ¿no? Estuvo en el lugar de paciente, ¿verdad, Carla? Muy bien. Creo que Carla se está incursionando hoy recién, si no, si me equivoco, discúlpame. Y si no me equivoco, darte la bienvenida por incorporarte hoy. Ok, ya por aquí ya van respondiendo a las preguntas. Está bien. Entonces, chicos, es verdad, hace la reflexión, toma la reflexión de médico y, y bueno, parece que de médico él era un poco, no sé si decirlo así, pero de repente podríamos tomarlo como que era un poco frío, ¿no? Tal vez no frío, pero es su papel de médico, ¿no? Y no solamente de él, sino de todos, ¿no? Todos los médicos. Pero ¿qué sucede cuando ahora es el papel o está en la postura de paciente? De repente, ahora sí lo ve más duro, más difícil, porque ver que está de paciente de alguna manera genera que,
que los médicos o las personas que entran son directas, ¿no? Van como que al grano, por decirlo coloquialmente, ¿no? Y no hay una manera, no hay un calor humano, pero sí existe alguien que le da este calor humano, ¿verdad? Bien, exacto, ¿no? Dice, ok, por ello se compromete que jamás volverá a tocar un cuerpo, sino al ser humano. Bien, está bonito, muy bien lo que dice Saraí, porque una cosa es que ellos hablen directamente como ser humano, que toquen el cuerpo, como tú bien lo mencionas, y no toquen el alma, ¿no? Porque no existe este calor humano justamente por ello. Muy bien, entonces chicos, ahí tenemos todo claro, hemos hecho un método clásico donde nos hemos leído todo el texto y luego hemos pasado a resolver las preguntas. Recuerda que cuando nosotros hablamos de tema, cuando nosotros hablamos de tema, sin lugar a duda, pues estamos hablando de qué trata el texto, ¿no? Es una manera de que nosotros podamos identificar la pregunta. Cada vez que nos pregunte en nuestro examen de admisión el tema es de qué trata el texto. Entonces, para saber de qué trata el texto, bueno, yo tendría que leerme todo el texto, pero de lo contrario pudimos haber aplicado el método skimming, ¿no? Recuerda que me leo el primer párrafo, me leo la primera oración de cada párrafo y me leo el último párrafo, ¿no? Considerando la última oración. Ahora, si hay una palabra, una pregunta en específico, tendría que ubicarlo en el texto. Y si yo lo ubico en el texto, la técnica es scanning, que por ahí a sonido se parece mucho, ¿no? Skimming y scanning. Pero si yo voy a ubicar algo específico en el texto, recuerda que es scanning. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? Por aquí ya algunos han ido respondiendo las preguntas y, por ejemplo, por acá me dicen que es la A en la pregunta, en la 1. Raúl, cárgale a Bebito un ratito. Ok, entonces yo tengo aquí que posiblemente la respuesta de la 1 es la A. Acá hay una participación, la A nuevamente, la A y la A. Ujú. Hay de varios de ustedes chicos que han respondido. Y la respuesta sería, ¿no? Los pacientes no solo son cuerpos, sino son seres humanos. E incluso literalmente lo encontramos en el texto, como nos mencionó Saraí, en otras palabras, pero trata de decir lo mismo. Y literalmente lo tenemos en el texto. Recuerda que hay preguntas que son a nivel literal, que yo le voy a encontrar definitivamente en el texto. Hay preguntas que yo las tengo que deducir, son preguntas de inferencia, pero cuando hablamos de preguntas de inferencia no solamente está deducción e inducción, sino hay uno más que incluso es más importante y también está a nivel crítico y existen más niveles de comprensión lectora que cuando estemos en ese tema de inferencias o en ese tema de comprensión lectora lo vamos a abordar definitivamente. Dos, ¿qué expresa la mirada que dirige el paciente a su médico? Vamos a ver por aquí la respuesta de algunos. Ujú. Ya está, ¿ven? Ahí estás. Nada perdido. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ok? Todos correcto. Que expresa la mirada, ansiedad y preocupación también. ¿Correcto? Muy bien. Ok, seguimos. ¿Qué significa hallarse al otro lado del escalpelo? Que es pues tipo un bisturí, ¿no? Esta expresión está en metáfora, no es algo literal, pero hay que darle un significado a la expresión. Muy bien, y todos han hallado correctamente, no ser el cirujano, sino el paciente, tal como lo dijeron al inicio todos. ¿Qué sucede cuando el médico opera? Que vendría a ser la pregunta 4, ¿no? Ujú.
Sí, es correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto, ya está. Muy bien. ¿Qué sucede cuando el médico opera? No le distrae más pensamiento que la operación. Está súper concentrado, dice en el texto, ¿no? Bien, nos vamos para la pregunta 5. ¿Qué quiere decir cuando se menciona que en el hospital el personal de enfermería brinda una atención eficiente? Muy bien, ¿qué significa entonces una atención eficiente? Atiende al paciente con esmero, ¿correcto? Según el texto, ¿qué es lo que le parece increíble que pueda hacer un médico? Algo increíble, algo que no se le permitiría a un médico, ¿no? Como dice increíble, o sea, algo que no se puede creer, algo que no se le permite hacer a un médico. Muy bien. Bueno, recuerden que esto es según el texto, porque por ahí podríamos decir, pero al final es un ser humano, ¿no? Y tiene emociones y puede desbordarlas en algún momento, pero recuerden que es según el texto y es lo que según se dice de un perfil de un médico, ¿no? 7. ¿Qué le provoca al protagonista del texto el recuerdo de su primera paciente? Porque narra en algún momento el hecho de la primera paciente. Que no le fue tan bien, por cierto, ¿no? Es la 7. Ujú. Diferencia. La primera paciente, ¿no? Correcto, muy bien. Frustración. 8. ¿Qué nos da a entender el autor cuando se dice que la enfermera se convierte en la mano de Dios? Que esto es nuestro último párrafo. Creo que está respondiendo todavía a las 7, ¿no? Ajá, ahora sí. Ujú. Muy bien, chicos, exactamente. Y viene a ser justo lo que respondió Harvard al inicio, ¿no? Que muestra una reflexión, empezó a decir él. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que da a entender el autor. Miren que a muchos, seguro, al igual que Harvard, les ha dado a entender esta reflexión. Y de igual manera, pues el médico reflexiona sobre cómo debería de ser tratados los pacientes desde la vista de un paciente, ¿no? Y de esta manera él recién logra reflexionar. Muy bien, chicos, tenemos el texto 2. Voy a ubicar el texto 2, es la primera parte. Es un texto bastante amplio, tiene aquí extractos, dos términos. Uy, a ver, vamos a ver. Creo que, ay, me he ido por lo tenía en dos archivos y he mostrado el otro. Ya, no importa, ahí lo pasamos para acá. Ujú, ya, ahora sí, el texto 2. Voy a dejar de compartir para volver a compartir el otro documento. No, estoy compartiendo el mismo, ¿no? Ujú.
Compartir. Ya, no me dejaba, no sé por qué. Ya, pero creo que no se ve todo el texto, ¿no? A ver, voy a volver a intentar. Y ahora sí, creo, ¿no? Ya, ok. Ahora sí. Entonces le voy a dar un poquito más de zoom por si acaso no. Ok, chicos, tenemos el texto 2. Están dos párrafos del texto 2. Tenemos en la otra diapo un párrafo más y dos párrafos al final. Y luego tenemos nuestras preguntas. En nuestra pregunta número 1 nos dice, ¿por qué despertó la curiosidad la insignia cuando fue encontrada por el protagonista de la historia? Ok, entonces aquí me está pidiendo algo en específico. No me pregunta cuál es el tema, no me pregunta de repente cuál es una idea principal, con qué otro título le podrías cambiar o qué título le pondrías. No me dice una pregunta muy general. Como no me dice la uno al menos, una pregunta muy general, yo no puedo hacer un análisis total, ¿no? No puedo hacer un análisis global. Por lo tanto, me quedan dos opciones. Recuerda que uno era el skimming y el otro, al menos las dos técnicas más resaltantes, es el scanning. Para poder hacer el skimming, la información que se aborda es muy global, es muy general. Pero para poder hacer el scanning, la información es muy precisa. Y aquí me pregunta específicamente qué despierta la insignia en el protagonista. Entonces yo tendré que aplicar, en este caso, el scanning, porque específicamente me dice algo con relación al protagonista. Yo muestro el texto y ustedes me van a decir dónde o qué es lo que está alrededor del texto y cuál vendría a ser posiblemente la pregunta. Vuelvo a mostrar la pregunta. La pregunta es, ¿por qué despertó la curiosidad la insignia? ¿Ya? Más corta la pregunta. ¿Por qué despertó la curiosidad la insignia al protagonista? ¿No? ¿Por qué le llamó la atención al protagonista la insignia? En otras palabras. A ver, vamos a ver. Muy bien. Esto lo encontramos, chicos, ¿en qué párrafo? Lo encontramos en ¿qué número de párrafo? En el primer párrafo. En el primer párrafo, ¿cierto, Alexandra? ¿Es verdad? Muy bien, Melanie, muy bien, César. Ok, chicos. Entonces yo voy a leer, yo estoy dando mi examen de admisión y voy a leer como si tú estuvieras dando tu examen de admisión. Entonces, ¿por qué hablamos del protagonista? Porque el narrador es un tipo de narrador protagonista. ¿Por qué lo digo? Porque está en primera persona, ¿no? Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé, ¿verdad? Ah, ok, ya veo ahí las respuestas ahí, vamos a comprobarlo. Divisé en un pequeño basural un objeto brillante, con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, perdón. El narrador, que es el protagonista, porque está en primera persona, porque dice yo divisé en mi temperamento, por eso yo digo que está en primera persona, era un coleccionista de muchas cosas. Me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata,
atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. ¿Por qué entonces le llamó la atención? Porque era de plata, porque era un tipo que se dedicaba a coleccionar objetos y bueno, era un objeto bastante llamativo y por eso es que de repente quiso coleccionarlo por su brillo. Ujú. ¿Habrá alguna otra opinión? A ver, chicos, por favor. Ujú. Acá hay otra. Porque tenía unos signos, ¿no? Unos signos medio raros. Ok, tenemos varias opiniones. Gracias. Vamos a ubicarlo porque yo estoy dando mi examen de admisión y voy a ubicar mi posible respuesta. Ujú. Ahora vamos a ir descartando. Porque estaba abandonado en un basural, ¿le habrá llamado la atención? No creo, ¿no? Porque lo que menos uno quiere encontrar algo bueno es un basural. Por el temperamento de coleccionista que poseía el protagonista. Ya, está bien, podría ser, pero el detalle es que si yo tengo mi temperamento de coleccionista me podría llamar la atención muchas cosas, ¿no? No específicamente lo que me dice aquí, que es específicamente la insignia, ¿no? Entonces, la pregunta va dirigida muy en específico porque nos habla de la insignia. ¿Y por qué le llamó la atención? Yo creo que ahí todos tenemos la respuesta y es la letra. Bien, cachimbo, ¿no? C de cachimbo. Ujú. Ahí está, por aquí algunos marcaron la B, pero luego indicaron que es la C. Ajá. Muy bien, yo sé que a primera impresión, de pronto yo también marcaría la B por el temperamento de coleccionista, porque lo dice incluso literalmente, pero si yo leo bien la pregunta es bien específica, ¿no? Me llama la curiosidad y la insignia. Entonces, si me dice la curiosidad de la insignia, seguramente yo tendré que buscar una característica de la insignia, porque una característica de la insignia me despierta en mi curiosidad. Y una característica en específica de la insignia es la C, porque lo de que dice de la B es del protagonista, pero habla de la insignia. ¿Te das cuenta? Por eso es la C. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Yo sé que tenemos algunas respuestas ahí en nuestro libro, prepárate, pero la idea es que, que lo analicemos, ¿no? Porque no solo verificar las respuestas, sino también que lo analicemos para que nos sirva de cómo es este método de análisis, ¿no? Y podamos enfocarnos y podamos seguir trabajándolo más. Muy bien, chicos. Muchos de los errores también antes de irme para la 2 es que uno no lee bien la pregunta. No sé si tú te percatas, ¿no? Si tú te has dado cuenta. A veces uno lee mal la pregunta. No, no digo que lo leamos mal, es una forma de expresarme. Que lo entendemos, ¿no? Que lo interpretamos mal, porque obviamente todos sabemos leer, pero la interpretación que le damos no es la adecuada. Por ejemplo, la uno, ¿no? De repente yo leo al toque y como leo al toque yo digo que es la B, pero luego si yo leo bien la pregunta, que a veces la pregunta no le damos la importancia necesaria, me doy cuenta que lo que habla es de la insignia y habla una característica de la insignia. Entonces ya ahí seguro en una me doy cuenta que la respuesta es cachimbo, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a ver la 2. Solo lo voy a leer. ¿Por qué la insignia estuvo guardada buen tiempo luego de que la recogiera en el basural? ¿Por qué la guardó? La recogió y la guardó, dice. Voy a ubicarme en el texto nuevamente. Eso también lo encontramos en el mismo texto. Es como que yo estoy leyendo el texto, ¿ok? Yo estoy dando mi examen de admisión y lo voy a leer. Continúe leyendo. Lo guardo en mi saco y así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome, esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Era naturalmente la insignia.
Y este rescate inesperado me conmovió al extremo que decidí usarla. Muy bien, chicos, vamos a ubicarnos en la pregunta 2 y yo ahora los leo. Ok, en la 2 me dicen que es B, ¿no? Ok, bebecito, bebecita. Ya, muy bien. Ajá, ok, todos hemos puesto bebecito. Porque la colocó en el bolsillo de un traje que usaba poco. Excelente, ya está. La 2 la B. Ok. Uy, me he saltado la 4. No me doy cuenta, mil disculpas. 4, chicos. Del texto se puede deducir que la palabra añejas, ¿qué significa? Añejas. Yo creo que añejas sí lo hemos escuchado, ¿no? Es una palabra conocida, ¿no? Incluso no hay la necesidad de ubicarlo en el texto. No hubiera, pero ¿por qué no podemos ubicarlo para poder ratificar nuestra percepción, nuestros conocimientos que ya tenemos? Ahora, yo no sé si por aquí alguien se anima a leer, chicos. No se va a leer mucho, no se va a leer todo el texto. Ay, ¿quién se anima a leer? No se peleen, por favor. Ya, gracias. Creo que hay un voluntario. Espero. Ah, gracias, sí. Melanie, muy bien. Melanie, ¿tú te has dado cuenta en qué párrafo menciona añejas? Si no te has dado cuenta, no hay problema. No, aún no lo encuentro. Muy bien, está bien, Melanie. Hay tantas letras que nos marea, ¿no? Es verdad. Pero aquí justo Aliaga, ¿es así tu apellido de verdad? O nos es- sí, es real, López Aliaga. Nos está, eh, nos está diciendo ya dónde está. Está en el segundo párrafo. Entonces te voy a pedir, Melanie, que nos leas, por favor, hasta acabadas las comillas. Gracias. Del segundo párrafo, desde el segundo párrafo. Hasta Pfeiffer, Sí. ya. Muy bien, Angie. Aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Me hallaba repasando añejas, encuadernaciones, cuando el patrón, que desde hace, que desde hacía rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y, con un tono de complicidad entre guiños y muecas convencionales, me dijo: aquí tenemos libros de Pfeiffer. Muy bien. Gracias, Melanie. Entonces, estaba en un lugar que de por sí muestra estas características, ¿no? Una librería, las encuadernaciones eran añejas, el lugar, ¿no? Entonces, obviamente, O ajá, sea, libros, la respuesta, ¿cuál libros. sería? En la 4. Mm, Algo viejo, muy bien. sí. Ajá, algo viejo, sí, ok, correcto, viejas, ¿no? Muy bien, porque como añejo es viejo, perdón, pero añejo, si yo digo añejo está en masculino, acá son femenino plural, obviamente, viejas. Excelente, muy bien, chicos. Ya estamos avanzando. 5. Pero el protagonista del texto, Pfeiffer, era un autor y acá justo se quedó en Pfeiffer. Vamos a ver, y continúa, ¿no? Va a continuar el texto. A ver, no sé si Melanie de repente nos puede seguir ayudando a leer, por favor. Sí. Gracias. Yo lo quedé mirando intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió: Pfeiffer estuvo en Pilsen. Como yo no saliera de mi estupor, el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva. Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, pero mi pensamiento
se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí desconcertado del negocio. Muy bien, gracias, Melanie. ¿No? George Pfeiffer, que es el autor. Entonces, el librero le habla y le habla sin que éste le pregunte, le causa a él un poco de estupor, de suspicacia, de extrañeza, y igual le sigue contando un poco sobre la historia del escritor. ¿Sábado a qué hora? Entonces, ok, vamos a ver cuál es aquí nuestra respuesta. Para el protagonista del texto, Pfeiffer era un autor que había fallecido, que estuvo en Pilsen. La A, que había fallecido, creo que es la respuesta anterior, me parece. Completamente desconocido, porque él nunca lo había escuchado, dice, ¿no? Pero tampoco quería saber, por lo visto. Correcto, ¿no? Entonces, completamente desconocido. Excelente. Muy bien, chicos. Y estamos aquí en una preguntita, dos preguntitas más. En la número 6 nos dice, a partir del texto se puede inferir que la palabra intempestivamente hace referencia a los hechos. ¿Lo tenemos aquí intempestivamente o le damos en el otro, en la otra diapo? ¿Está intempestivamente acá? Me parece que no, ¿no? Voy a mostrar la otra diapo. O si está en la otra, me avisan, por favor. Sí, a ver, lo reviso. Recuerda que la pregunta era, a partir del texto se puede inferir que la palabra intempestivamente. Ajá, a ver. Sí, a ver, ¿lo vieron? ¿Lo encontraron? ¿Encontraron dónde está intempestivamente? Por ahí lo vi. En la primera, en el primer párrafo. En el primer párrafo, ahí está, En la perfecto. cuarta línea. Ya está, ajá, en la cuarta línea. Ok, entonces, gracias. Lo vamos a leer. Como me pregunta, y bueno, yo ya sé que es intempestivamente, obviamente, ¿no? Creo que sí, todos lo sabemos. Sin embargo, vamos a imaginar que yo no, es una palabra súper difícil, nunca la he escuchado, no sé su sinónimo, pero como me dice con qué lo puedo relacionar, entonces es un sinónimo contextual. Rápidamente, si yo leo la oración, lo voy a poder relacionar sin ningún problema. Caminaba por una plaza de los suburbios cuando un hombre menudo, de faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente y antes de que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta entre las manos. Me abordó. No, me abordó. Cuando yo estaba ahí, me abordó. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? Muy bien, de manera sorpresiva, excelente. Por último, chicos, ¿por qué los asistentes a la segunda sesión del martes 4 estrechaban la mano del protagonista? Y esto está súper llamativo, ¿no? Por eso es que en el método de scanning le doy bastante prioridad cuando veo algo en mayúscula, les comentaba en negrita, en cursiva, etc. Léelo bien, a ver, léelo para ti solito, solita, y lo vamos a ubicar en la pregunta que viene.
Ujú. 7. ¿Por qué los asistentes de la segunda sesión del martes 4 estrechaban la mano del protagonista? Muy bien, tenía una insignia igual a ellos, ¿no? Entonces, posiblemente pertenecía a la misma secta. Bueno, la insignia es una obra de Julio Ramón Ribeiro, perdón, que se encuentra dentro de la Palabra del Mudo y tiene varios relatos, ¿no? Varios cuentos. Y al parecer, pues, pertenecía a la misma secta y por eso es que lo reconoce. Ahora, se sabe que el protagonista en realidad no pertenecía a ninguna secta, solamente hubo una coincidencia porque él se pone la insignia, pero en realidad no era partidario de nada, ¿no? Muy bien, chicos. Texto 3. Tenemos el texto 3. Nuestro texto 3 también es relativamente amplio y vamos a ver en la pregunta 1 y única, ¿no? El autor del texto pretende centralmente reflexionar sobre, me pide una reflexión. A diferencia del texto de la insignia, nos damos cuenta que las preguntas son distintas, porque la insignia nos preguntaba algo en específico, qué dice el autor, qué dice el personaje, qué pasó con la insignia, etc. En cambio, en este caso, no es algo en específico, sino cuál es la intención del autor, qué pretende el autor que nosotros como lectores reflexionemos. Entonces mi pregunta es la siguiente. Acá, en este tipo de preguntas, ¿conviene que yo aplique un skimming o un scanning? Ajá. Lo que hicimos, ya, muy bien, lo que hicimos hace un momento fue un scanning. Hace un momento, lo voy a poner ya, aquí en el texto 2 para que lo recordemos. Este es el texto 2, sí. Ya, lo que hicimos en el texto 2 hace un momento fue un scanning. ¿Por qué hicimos un scanning? Porque nosotros buscábamos algo en específico, preguntas en específico. Y para encontrar estas preguntas en específico, hacemos un escaneo. De ahí que deriva scanning. Pero yo es como que mi visión solo va para escanear eso, ¿no? O sea, hay que escanear de repente una parte del cuerpo, solamente ello. Lo mismo sucede con la lectura, solo busco esto. Pero aquí mi idea no es buscar algo en específico, ¿no? Sino es una idea en general, una idea global. Exacto, muy bien. Por lo tanto, yo necesito hacer un skimming. Ujú. Ok, ahorita lo leo esto. Ok, entonces yo necesito hacer un skimming. De repente es una palabra no muy conocida, por eso es que lo están escribiendo de una manera distinta, pero no hay ningún problema porque no es una palabra tan conocida para nosotros. Entonces yo tengo que hacer mi skimming. Para leer, para analizar mi skimming, lo que me recomienda es que yo pueda leer al menos la primera oración de este primer párrafo, para que yo tenga alguna idea de qué trata. Vamos a leerlo por acá. El papel es, se nos dice, invención de los chinos. El caso es que no experimentamos frente al papel de Occidente otra impresión que tiene que vernos con una materia estrictamente utilitaria, en tanto que nos basta ver la textura de un papel de la China o del Japón para, para sentir una tibieza que nos apacigua. Bien, yo puedo derivar aquí entonces que nos está hablando del papel, que se dice que es una invención de los chinos. También habla acerca de que hay un papel de la China, del Japón, que tiene unas texturas distintas que de alguna manera diferencia uno del otro. ¿Ok? Voy a leer entonces el inicio del segundo párrafo, la primera oración. En términos generales, la vista de un objeto reluciente nos procura cierto malestar. Los occidentes usan incluso para la mesa utensilios de plata, de acero, de níquel, que bruñen a fin de hacerlos brillar, mientras que nosotros nos horrorizamos ante todo lo que así resplandece.
¿Ok? Está haciendo entonces una comparación con respecto a a lo que produce un resplandor en ciertos objetos. Me voy a leer la última oración de manera total, porque en la última oración seguramente hay una conclusión y con la conclusión me va a hacer entender el texto. Muy por el contrario, nos regocijamos al ver empañarse su superficie y contando con el tiempo ennegrecerse enteramente. Casi no hay casa donde una criada desprevenida no se haya hecho reprender por haber sacado brillo a un utensilio de plata cubierto con una preciosa pátina, perdón. Ese tono sentado y suave que da el tiempo a los objetos. El autor del texto pretende centralmente reflexionar sobre qué, reflexionemos sobre qué. Mira que hemos B. leído el primer párrafo. Y en el primer párrafo nos da una introducción sobre lo que trata el texto. Ya en el último es como una ejemplificación, ¿no? B. Ujú. Muy bien. Habla del occidente, habla también de los orientales, y por ello la respuesta sería La C. la C. Ujú. Sí lo dijiste, ¿no? No te escuché bien. Muy bien, sería la C. Perfecto, muy bien. Y ahí está, hemos aplicado las dos técnicas, una para cada texto. ¿Ok? Muy bien, chicos, hemos aplicado ahí las dos, una para cada texto. Vamos a ver si en realidad lo hemos comprendido al 100% y te voy a mostrar un siguiente texto que no está en nuestro libro. Prepárate, no está en nuestro libro. Y lo que queda es que tú realmente pongas en práctica tus conocimientos. Si te das cuenta, chicos, si se dan cuenta, chicos, esta técnica nos ayuda bastante porque si yo estoy en un examen de admisión, te das cuenta que yo he ubicado la respuesta, pero una respuesta que estoy 100% segura, 100% seguro, que es una respuesta certera. ¿Por qué razón? Porque lo estoy viendo literalmente en el texto. No cabe la duda. Y no he perdido mucho tiempo. Obviamente ahora, en este momento, explicando, trabajándolo juntos, porque ustedes en realidad han dado las respuestas, el tiempo se dilata, porque estamos haciéndolo en conjunto, con una estrategia colectiva. Pero si cada uno lo estuviese haciendo solo, lo haría muchísimo más rápido, que eso es lo que nosotros queremos para un examen de admisión, que sea rápido, pero no por ser rápido no sea efectivo. Y hoy día has aprendido dos técnicas, ¿ya? Recuerda, el skimming, que es algo global, y el scanning, cuando la pregunta es algo muy precisa, muy en específico. ¿Cómo sé qué aplicar? Lo primero que tienes que hacer entonces es leer la pregunta. Mi texto es el poder del cambio. ¿Cuál será mi pregunta? Mi pregunta aquí no es para marcar. Me dice quién es el personaje principal del texto, dónde ocurre la historia, cuál es la idea principal del texto, qué cambio realizó Clara en su vida y qué mensaje transmite el texto. Hay diferentes preguntas y están como que unidas. Por lo tanto, yo tengo que alternar mis técnicas. Hay algunas técnicas que se prestan para un skimming y hay algunas técnicas que se prestan para un scanning. Por ejemplo, en la pregunta 1 dice, ¿quién es el personaje principal del texto? Para ello, yo simplemente tengo que hacer un escaneo para poder verificar cuál es el personaje del texto. Voy a verlo. Aquí nuestro texto es súper cortito. Míralo para poder responder. Yo creo que en una, porque lo has escaneado, ya sabes cuál es la respuesta. Mira, ¿lo has visto? Claro, muy bien, excelente. Lo has visto menos de un minuto, creo que 20 segundos, 10 segundos, y has dado la 5. respuesta, y menos, ¿no? Has dado la respuesta y la respuesta ha sido la correcta.
Listo, Clara. chicos. Ajá, Clara. Bien. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Estás haciendo otro escaneo? Y si ya tienes la respuesta, puedes ir mandándolo. Yo creo que ya la tienes. Ajá, excelente. Bien, bien. En un pueblo rodeado de montañas. En un pueblo rodeado de montañas, ¿verdad? Muy bien. Lástima que no puedo copiarlo y pegar. Ok, en un pueblo rodeado de montañas. Excelente. Ve mirando la pregunta 3 mientras escribo. Ya está. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Para yo ubicar la idea principal del texto, ¿cuál de las dos técnicas tendría que hacer? ¿Skimming o scanning? Un skimming, excelente, muy bien, un skimming. Yo tengo que hacer un skimming, aunque tengo una ventaja porque mi texto es corto, ¿no? Sin embargo, igual puedo hacer un skimming. Voy a hacerlo con ustedes. En un pueblo rodeado de montañas vivía una mujer llamada Clara. Eso es mi inicio de mi primer párrafo, ¿no? Cada día seguía la misma rutina. Ya, yo creo que ahí puedo darme cuenta que es un espacio. De repente luego me llama la atención estas comillas, porque recuerda que en el skimming tengo que prestarle atención a lo que resalta. Bueno, voy a leerlo entonces. Un día, mientras organizaba los estantes, encontré un viejo libro con una nota que decía, el cambio es el primer paso hacia los sueños. Qué bonito, mira. El cambio es el primer paso hacia los sueños. Esa frase la hizo reflexionar. Decidió cerrar la tienda por unos días y emprender un viaje al pueblo vecino, donde conoció a personas nuevas. He leído eso y voy a leerme el último párrafo. La última oración, perdón. Clara comprendió que salir de la rutina le permitió encontrar un propósito más profundo. Desde entonces, su historia inspiró a otros en el pueblo a buscar también su propia transformación. No me he leído todo el texto es cortito, pero aún así no me he leído todo el texto. ¿Cuál será la idea principal? El cambio de Clara. El cambio de Clara. Ya, muy bien. Ahora, lo voy a escribir por aquí a un costadito. Lo voy a escribir así mejor. Voy a borrarlo más rápido. Muy bien, Alan. Ahora, aquí abajo voy a escribir algo. En algún momento lo hablamos, pero tal vez como ya pasó tantos días, ya no lo recordamos. Cuando hablamos de un tema, chicos, es un sintagma. Cuando yo digo un sintagma, quiere decir que es como una frase, por lo tanto, no posee verbo. No tiene verbo, no tiene una acción. Incluso muchas veces el tema se parece mucho a la idea principal y puede repetirse. No es que sea una orden, una regla, pero en algunos casos se repite. ¿Qué sucede con la idea principal o la idea secundaria del texto? En este caso, por ser idea, porque dice que es idea, entonces hablamos de una oración. Cuando hablamos de idea, hablamos de una oración. Y si es una oración, ¿tendrá verbo o no tendrá, chicos? Cuando hablamos de Sí. oración. Sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí tiene verbo por acá, también me han colocado. Excelente. Cuando hablamos de oración, definitivamente sí tiene verbo. Ahora, lo que nos ha dicho acá nuestro querido Alan es correcto, está bien, porque eso es lo que busca, ¿no? El cambio. Solo que nos falta un poquito. ¿Qué nos falta? De repente estructurarlo un poco mejor porque le falta un verbo, porque hemos dicho que la idea principal debe de tener verbo. A ver si por ahí lo modificamos un poco. Ahora, la idea principal debe tener un verbo,
pero debe hablar, voy a borrar aquí, debe hablar para completar la idea. Si tiene verbo, esta oración, como esa oración tiene un sujeto, hoy estoy escribiendo nuevamente igual, ya. Es un sujeto y este sujeto, bueno, luego tiene un verbo y tiene un complemento. Ese complemento me muestra una aclaración del sujeto, lo que hace el sujeto. Ya, creo que en el chat hay ciertas respuestas, ¿no? Permítame un ratito. Ujú. Bueno, muy buena pregunta. En este caso tenemos un texto literario narrativo, ¿no? O al menos literario. Eh, pero si no hablamos de las técnicas, López, sí, puede aplicarse a cualquier tipo de texto. Las técnicas skimming o scanning la podemos aplicar a cualquier tipo de texto, pero siempre y cuando sea un texto, por ejemplo, que no sea un texto de repente que tenga porcentajes, cuadros estadísticos. Este tipo de texto, por lo general, lo que se aplica es el scanning, definitivamente, porque me dice de repente cuánto es el porcentaje de, no sé, de exportación en el Perú y me muestra un tipo de texto que no es lineal, ¿no? Y que yo lo voy a ubicar a través de barras estadísticas o a través de cuadros, y ahí yo lo que tengo que hacer es un scanning. Pero si hablamos otro tipo de texto, que sí es lineal, como por ejemplo un texto argumentativo, un texto expositivo, un texto narrativo, sí, ambas técnicas la podemos aplicar y siempre efectivamente se va a cumplir estas condiciones. Con cualquier tipo de texto, a menos que ya sea un texto no lineal, ¿no? Si es un texto no lineal donde hayan estadísticas, donde haya una información de porcentajes, el skimming no se va a hacer, pero sí se va a hacer el scanning, ¿no? Porque lo que nos pide es un escaneo, justamente. Ujú. Y está muy bien tu pregunta, qué bueno, mira, se me pasó a mí de repente hacerla la aclaración, pero gracias a tu pregunta he aprovechado, gracias para hacerlo. Entonces, por aquí hay una sugerencia con la idea principal, ¿no? La sugerencia es la búsqueda del cambio en la vida de Clara. Ya, sí, la búsqueda del cambio, aunque no tendríamos específicamente un verbo, el cambio es el paso para una nueva vida. Ujú. Y ahí sí tenemos un verbo. El sorpresivo cambio de Clara. Miren, eh, lo voy a escribir así al toque. Ya acá tengo uno. El otro fue, ya me olvidé. La búsqueda del cambio en la vida de Clara. Y el otro era, ah, el cambio es el paso para una nueva vida. A ver, vamos mirando estos tres chicos y me dicen cuál cumple con las condiciones. Ahí tenemos uno más. Por acá tenemos arriba uno más.
¿Cuál cumplirá con las condiciones que hemos dicho que debe ser una oración? Por lo tanto, sí posee un verbo, tiene un sujeto. Ahora, no debe ser una oración cualquiera, sino que con la idea principal me está describiendo algo sobre el tema. El tema, por ejemplo, chicos, podría ser, yo podría decir con el tema, el cambio de Clara. Eso sí sería el tema. ¿De qué trata? Del cambio de Clara. Ahora, la idea principal reafirma lo que dice en el tema, pero lo hace de una manera más detallada. Voy a ir dándole con las disculpas del caso y con el permiso de ustedes, chicos, un check y una X, donde realmente no cumple con las condiciones. Voy a leer este primero. El sorpresivo cambio de Clara. Es una idea, tiene un verbo, y si tiene un verbo, ¿cuál es el verbo? Cambio. Cambio, ¿ok? Cambio es el verbo. ¿Qué dice por acá? Cambio también. Pero tendría que ir primero el sujeto, ¿no? ¿Ni? Tendría que ir el sujeto. Bien, Melanie. ¿Y cuál es el sujeto? Clara, pero no importa que esté Clara. al final. Clara es el sujeto. Ya. Ajá. No Ujú. importa que esté al final. No, no importa que esté al final, en realidad el sujeto no importa que esté al final. Sin Ah, ok. embargo, Melanie, si yo les vuelvo a preguntar, chicos, Alan, Melanie y bueno, en general, todos chicos, eh, es, Clara es el sujeto, ya. Vamos a centrarnos aquí, ¿ah? Si yo subrayo esto, encierro esto, porque esto es lo que estamos analizando, yo les pregunto, chicos, para que Clara sea el sujeto, quiere decir que se habla de Clara. ¿Se habla de Clara? Sí. Ya. ¿O se habla de Ah, no, alguien en pues específico? no. No, se habla de ese cambio, pues, ¿no? Bien, excelente, Melanie. Se habla del cambio. Entonces, si yo estaría analizándolo, cambio, bueno, yo sé que esto de repente ya no lo recuerdan o de repente sí lo tienen súper fresco. Cambio es el núcleo. Sorpresivo es un adjetivo, por ejemplo, por eso sería MD. Él es un artículo, sería un MD. Y declara, como tiene una preposición, sería MI. ¿Hay verbo? No. No hay, ¿no? No está el verbo, porque falta el predicado. Todo esto que tenemos aquí, chicos, es el sujeto. Mi, pero cambio, profe, pero cambio es verbo. Sí, siempre y cuando no trabaje como sustantivo. Hay palabras que trabajan como sustantivo y a la vez trabajan como verbo. Por ejemplo, esto de el sorpresivo cambio de Clara, perdón, es como que yo dijese el cambio, ¿no? Porque está acompañando del artículo el cambio. Ahora bien, Es como que Clara pasa en segundo plano. exactamente, bien, Ala. Diferente a que yo diga, yo me cambio todos los días, no sé, en un uniforme, ¿no? Entonces, ahí sí, cambio es verbo, porque yo es la acción de cambiarse, ¿no? Yo me cambio. Yo me cambio, tú te cambias, él se cambia. Ahí sí es un verbo. Pero en este caso, chicos, es un sustantivo. Trabaja como sustantivo. Uy, lo borré todo. Trabaja como sustantivo porque está presentando está siendo presentado, perdón, por el artículo el. Entonces, como lamentablemente cambio no es un verbo, es un sustantivo, con las disculpas del caso, chicos, este no podría ser mi idea principal. ¿Podría ser un tema? Sí, estaría hermoso para que sea un tema. Ajá. La cuarta, ya, ok, muy bien. Uy, no sé cuál fue la cuarta, perdónenme, ya lo puse en un desorden total, ¿no? Ya, el siguiente, a ver, vamos a ver. La siguiente, creo yo, creo que puse la búsqueda del cambio. Ah, ya sé cuál es la cuarta, tienes razón, Saraí. La búsqueda del cambio en la vida de Clara, la búsqueda del cambio en la vida de Clara. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el verbo? Búsqueda. Búsqueda. Ya, muy bien. Lamentablemente sucede lo mismo que aquí. Qué pesado ¿También actúa soy, ¿no? como núcleo? Sí, ¿O como?
¿Por qué sucede lo mismo, chicos? Porque está al lado de un artículo. O sea, por ejemplo, si yo digo el sorpresivo cambio de Clara, cambio está siendo presentado por el artículo el. Es como que yo dijese el cambio. Ah, entonces yo de arranque digo, no, cambio no es verbo, cambio es sustantivo, porque está al lado del artículo el. El artículo tiene la finalidad de presentar a un sustantivo. Entonces, cuando yo digo la búsqueda del cambio en la vida de Clara, sucede lo mismo que cambio. Está siendo presentado por el artículo la. Así que lamentablemente búsqueda es un sustantivo. Diferente a que yo diga he buscado mis lentes y no los encuentro, pero ahí está conjugado. Yo busqué, tú buscaste, él buscó, perdón, o yo he buscado, yo buscaré, estoy buscando, pero ya es una conjugación verbal. Pero cuando dice búsqueda es un sustantivo, chicos. Entonces, búsqueda lamentablemente no es un verbo. ¿Habrá algún verbo? Cambiar. Cambiar. Eh, Ah, ok. cambiar Sí, no entra como sustantivo. sí, exacto, ¿no? Si yo digo cambio, es un sustantivo. Pero si Ah, yo, yo pensé que decía de todas las oraciones, perdón. ok, pero si yo digo me cambié, por ejemplo, me cambié de ropa, ahí sí es un verbo, ¿no? O se cambió de ropa, llevaría tilde además, ¿no? Y ahí sí sería un verbo. Lamentablemente, entonces, esta segunda tampoco era, ¿no? Porque es un sustantivo. Bien. ¿Ok? No cumple con la idea principal. Nos vamos con la tercera. El cambio es el paso, la tercera está por acá, discúlpenme el desorden. El cambio es el paso para una nueva vida. El cambio es el paso para una nueva vida. Esa creo que fue de Se Alan. aleja mucho del tema. No, o no, entonces no fue de Alan, ¿no? No sé quién fue. Perdón, creo que es esa. No, el cambio es el paso para una nueva vida. Ahí tiene un Eso verbo. suena como no. Sería como el mensaje, pero no, no es como que. Ah, como reflexión, más o Como menos. una reflexión, ya suena como una reflexión que me iría excelente para acá, ¿no? Ajá, Ajá, para la exacto. última pregunta. Exacto. Y si tiene un verbo, ¿ah? Es un verbo copulativo, que es el de acá. Y Es. yo sé que ese ¿El verbo eso es un copulativo, verbo copulativo? ese es un verbo copulativo, ser, estar, bueno, hay varios, pero los más conocidos son ser, estar, parecer, resultar, ya ser, soler. Pero efectivamente, me sirve como para mensaje, creo que fue César, no me acuerdo quién fue, discúlpenme. Y lo voy a poner antes que lo borre, si no ahorita le doy borrar y se borra todo. Y permítanme que lo voy a poner, está excelente para un mensaje como bien ustedes lo han identificado, ¿no? Porque suena como ello, ¿no? Como una reflexión. El cambio es el paso para una nueva vida. Y eso es lo que justo nos deja la reflexión el texto, ¿no? Que debemos cambiar. Si queremos tener una vida buena, tenemos que cambiar la vida. Listo, excelente, ya está. Entonces, nos vamos para el siguiente. Creo que el siguiente fue este. El empeño de Clara por cambiar su vida. Y la otra, de paso ya lo leo, es Clara se fue de la rutina y fue al pueblo vecino. Ambos tienen verbo, chicos. Ambos. Voy a anotar aquí de otro color. ¿Cuál es el verbo aquí? Bueno, es un verbo, el empeño de Clara. Ah, no. El empeño de Clara por cambiar su vida. Profesora, Sí, o también puede ser, Clara cambió su rutina para mejorar su vida. Clara cambió su rutina para mejorar su vida. ¿Ya? Una idea principal. Acá no tiene verbo. Ok, Clara cambió su rutina. Podría ponerlo de repente a través de una oración. Tal vez podría ponerlo. eh, El cambio de la rutina de Clara, ¿no? Podría ponerlo. El cambio de la rutina. A ver, Para ahorita. una mejora de vida. Ujú. Y aquí sí, también tiene verbo. Clara se fue de la rutina y fue al pueblo vecino. Hay dos verbos. Pero como si yo me doy cuenta, hay como mucha información, ¿no? Porque ya habla del pueblo vecino, o sea, me da muchos Ya hay datos. una idea secundaria. Exactamente, Melanie. Está buena la idea, pero es secundaria, ¿no? Porque ya hay muchos datos y la idea secundaria se desprende de la principal. Entonces, ahora sí, me permiten quedarme ahí, pero ya sabemos
cómo es una idea principal. Me he extendido bastante, pero la idea es que nosotros podamos verificar. A veces, cuando tenemos una idea principal para marcar, no cumple con estas condiciones ya por ciertos errores de la bibliografía del libro. Pero en el caso cuando nos presenta de esta forma, que nosotros tenemos que llenarlos, sí tenemos que hacerlo de una manera correcta, ¿no? Tenemos que cumplir con las condiciones necesarias para poder realizar la estructura de la idea principal o etcétera, ¿no? Pero aquí hay una idea, el cambio en la vida de Clara le permitió encontrar su verdadero talento. Ok, no, había una respuesta que no había sujeto. Ok, no lo llegué a leer a tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nuestra Lo que idea? dijo Alan. Lo que dijo Alan. Alan fue, discúlpame, ya lo perdí. ¿Cómo era Alan? Ya se olvidó. Clara cambió su rutina. El cambio de Clara, el cambio de la rutina de Clara para una mejor vida. Ya, en vez de poner Clara cambió su rutina, yo puedo poner, ¿no? De una manera de pronto más estética, el cambio, ajá, a ver, mi idea principal, el cambio de la rutina de Clara, que justo era una idea de las que habían lanzado ustedes también, chicos, el cambio que estaba muy bien, faltó un poquito acomodarla nomás, el cambio de la rutina de Clara Para mejorar su vida. para mejorar su vida, el cambio de la rutina de Clara para mejorar su vida. Ok, ese para mejorar, eh, Para una mejora de vida. para una mejora de vida, am, uy, no se ve muy bien ahí, Clara. Ya, el cambio de la rutina de Clara y ahí para una mejora de vida. El cambio de la rutina de Clara para un, sí, está bien, no hay problema. O para mejorar su vida, dijeron, ¿no? Para una mejora de vida. No me alcanza. Ya, muy bien, chicos. ¿Qué cambio realizó Clara en su vida? ¿Podría volver al texto un rato? Sí, claro que sí. Incluso ahorita que veo esto, podríamos, discúlpenme si ya lo cambio, podemos ponerlo así para que sea más corto, ¿no? El cambio de la rutina de Clara tras salir de la... Ah, no, ya estaba. El cambio de Clara tras salir de la rutina, ¿no? Podemos ponerlo así incluso para que la idea no sea tan extensa, ¿no? El cambio de Clara tras salir de la rutina. Y ahí cumple con todas las condiciones también. Ahora, vimos que, ¿en qué cambió? Su forma de Su, pensar. ru- su rutina. ¿Qué Sí, cambio realizó Clara en su vida? su Su rutina, ¿no? rutina. Sí, porque su rutina Cambio era que siempre esté ahí, ¿no? Entonces ella en la decide tienda. salir de su pueblo, ajá. Muy bien, ¿no? Acá Angie también me dice lo mismo, ¿no? Sale de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Su rutina, porque ella siempre estaba en el pueblo. Muy bien, miren chicos, ya está, hemos terminado aquí. Obviamente que nosotros en un examen de admisión no tenemos preguntas para llenar, lo sabemos obvio, ¿no? Que todas son preguntas objetivas. Sin embargo, es importante que nosotros formulemos la idea principal para que identifiquemos que sí efectivamente hay un verbo, o en el peor de los casos, como vemos aquí, un verboide, que aquí vemos un verboide que es ar, er, ir. En la gramática antigua, los verboides no se consideraban un verbo. En la gramática actual, sí, un verboide es un verbo ya. Si bien es cierto, es un verbo con una impersonal, que no tiene una persona establecida, una persona gramatical, a eso me refiero, establecida, pero ya está considerado como un verbo.
y cumple con esa condición, ¿no? Que sí tiene verbo y por eso es que hablamos de una idea principal. Muy bien, chicos. Entonces, por aquí tenemos otro texto y mi texto me dice las siguientes preguntas. ¿Qué problema enfrentaba la ciudad de Balmora? ¿Qué decisión tomó el alcalde? Primero, ¿qué problema enfrentaba la ciudad de Balmora? Lo encontramos en el primer párrafo. Podemos ir respondiendo en nuestro chat. Ujú. Si tienes la respuesta, podrías ir respondiéndolo en el chat. Ya, muy bien, ya veo por ahí las respuestas. No me permite. A ver. A ver. ¿Es verdad? Muy bien. La tecnología, ¿no? Voy a usar este término porque literalmente está en el texto, como nos dice Angie muy bien, Harvard. La tecnología los tenía aislados, ¿no? Los hacían sentir solos, ¿no? Esto es algo real, ¿no? Los hacía sentir solos. Ya, perfecto. Muy bien, chicos, para todos. ¿Qué decisión tomó el alcalde? Por acá yo veo el alcalde, por eso es que voy a aplicar el esquema. Apagar Declaró todas una las semana pantallas. sin pantallas. Ajá, muy bien, exacto. Muy bien, chicos, muy bien. Voy a poner por aquí una idea de ustedes mismos, pero por supuesto que si algunos tienen otros, simplemente son un manejo de sinónimos, de términos, ¿no? Apagar las pantallas. Muy bien, chicos, hemos completado. ¿Cómo reaccionó inicialmente la población? Imagínense que nos dejen sin pantallas, nos alocamos. Les pareció sorpresiva. Rechazaron la propuesta. Rechazaron la propuesta, ¿no? Al principio la reacción fue de sorpresa, incluso rechazo. ¿Cómo vivir, no? Sin pantallas. Pero al final la comunidad acepta el reto, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionó? Al principio rechazo, ¿no? Después aceptación. Ya. Muy bien, chicos. ¿Qué cambios positivos ocurrieron durante la primera semana sin pantallas? Ay, perdón. Hay varias cosas, pero una manera de repente de englobar todas esas cosas. Ay, estaba bien lo que todavía mejor, me hubiera quedado con tu idea, Harvard. Sorpresa y rechazo. No, no lo vi a tiempo. Ujú. Empezaron a socializar más, volvieron las viejas costumbres. Ujú.
¿no? Las familias compartieron más tiempo juntos. Ya, a ver, por acá hay otra idea más. Crearon hilos de amistad, ¿no? Muy bien, entonces es correcto. Voy a ponerlo por acá, entonces. Bueno. Volvieron las costumbres, voy a poner, es correcto. Socializaron más. ¿Cuál es el mensaje central del texto? El mensaje no lo tenemos ahí, hay que inferirlo. Miren, mira al final. Para poder hacer el mensaje puedes leer al final del párrafo también. Con el tiempo otras ciudades imitaron la iniciativa. Balmora no solo mejoró su calidad de vida, sino que se transformó en un ejemplo de cómo la tecnología usada con medida puede convivir con el bienestar emocional y la conexión humana. Ujú, es verdad. Por aquí hay un mensaje, está bonito, me gusta. No perdernos, ¿verdad? Nos perdemos, lamentablemente. No perdernos en la tecnología, en las redes, ¿no? Uy, escribí mal. Por acá hay otra idea, a ver. Esta está mejor, ¿no, Harvard? ¿Ya? Mejor, lo cambio. Por acá habían más ideas, un minutito. La tecnología ocupa un espacio en en nuestras vidas que nos aleja de la realidad, sin lugar a duda, ¿no? La calidad social, muy bien, ¿verdad, Melanie? O familiar. Por eso es que en muchas de las reuniones a veces estamos cerca, pero en realidad estamos lejos, ¿no? Porque nadie comparte absolutamente nada. Nos puede desconectar el uso de las pantallas, el uso excesivo, nos puede desconectar de las personas, como nos dice Andrew. Muy bien, excelente, chicos. Ahí está. Vamos a irnos. En todas hemos aplicado, chicos, el método scanning. Sí, el método scanning. Vamos a ver por aquí, de repente nos involucra otro método. Es lo último que vamos a realizar. ¿Cuál es la superficie total del Océano Pacífico? No, perdón, hemos aplicado el método skimming. ¿Cuál es la superficie total del Océano Pacífico? ¿Dónde se encuentra la fosa de las Marianas? Ah, yo leo que hay preguntas súper específicas. Como hay preguntas específicas, me conviene aplicar el scanning. En la anterior hemos mezclado, ¿no? ¿Cuál es la superficie total del Océano Pacífico? $165 millones de kilómetros cuadrados. Muy bien, ¿no? Lo tenemos aquí, la superficie. Excelente, gracias. Aquí está la superficie, lo vamos a colocar. Muy bien. Hay preguntas en el examen de admisión que valga la redundancia, nos pregunta si datos en específico, como tenemos en el texto. Así igual, datos específicos, cifras, porcentajes. De igual manera nos pide en algunos
en algunas preguntas de examen de admisión. Y bueno, aparentemente son fáciles de ubicarlas, no genera mucha dificultad y aplico el escáner. Listo, muy bien, chicos. ¿En dónde se encuentra la fosa de las Marianas? Ujú. En las profundidades del mar. En las profundidades del mar, ¿no? Muy bien. Y la otra, ahí mismo hay una pregunta, ¿y cuánta profundidad tiene? 11.000 metros. Más de 11.000 Metros. metros, ¿no? Muy Más de bien. 11.000 metros. Ajá. En las profundidades del mar, más de 11.000 metros. Oye, no me alcanzo metros. Listo. ¿Qué especies marinas se mencionan en el texto? Tiburón blanco, la ballena azul, tortugas marinas. Ujú. Tan cerca pero tan lejos lo anterior era correcto. Muy bien, César, muy bien. Ok, Melanie, excelente. Entonces aquí tenemos el tiburón blanco, la ballena azul. Podemos mencionar otras más, ¿no? ¿Qué problemas ambientales afectan en el Pacífico? La contaminación por plásticos. La contaminación por plásticos. Muy bien. Ya está. ¿Qué países tienen costas en el Océano Pacífico? Japón, Chile, Perú. Australia, Estados Unidos. Muy bien, tienen costas, ¿no? Japón, Chile, Perú, Australia, Estados Unidos. Muy bien, chicos. Todo lo que hemos hecho eh, es aplicando el método scanning, porque hemos ubicado específicamente lo que está en el texto, ¿no? De una manera lo hemos ubicado. Si fuese con alternativas, va a pasar lo mismo, ¿no? Si tuviéramos frente a un examen objetivo, de igual manera, seguro las alternativas están entre estas, y de igual forma ubicamos ello. ¿Ok? Tenemos todavía unos minutos más, podemos hacer nuestro última preguntita. Tenemos aquí, nos dice cuáles son los dos tipos principales, lo voy a leer todo para ver si lo retenemos, cuáles son los dos tipos principales de tecnologías solares, qué porcentaje de su electricidad generó Alemania mediante energía solar en el 2023, qué países tienen la mayor capacidad instalada de energía solar y cuántos gigavatios produce, cuál es el nombre del parque solar chileno mencionado en el texto y menciona dos desafíos que enfrenta la energía solar. A ver, vamos a ubicar el primero, dos tipos principales de tecnologías solares. Ujú.
La fotovoltaica y la térmica. Muy bien. Ujú. Los tenemos muy bien, Melanie, lo tenemos incluso aquí, lo voy a resaltar. Estamos ubicándolo a través del método Scani, ¿verdad? O sea, literalmente lo encuentro ahí en el texto. Fotovoltaica y térmica. Ujú. Listo, chicos. ¿Qué porcentaje de su electricidad generó Alemania mediante la energía solar en 2023? Mira, dice el año, entonces yo al toque porque no quiero perder el tiempo, ¿no? 11% de su electricidad. 11%, no lo puedo, ya. 11%, muy bien. ¿Qué países tienen la mayor capacidad instalada de energía solar? Lideran el ranking, ¿no? Ajá, no había visto, discúlpenme aquí, sus mensajes. Ya, muy bien, 300, ¿verdad, Andrew? ¿Y quiénes están ahí? Está China, Estados Unidos, España, Australia. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el nombre del Parque Solar chileno? El alto costo de inicial de la instalación.
Ay, perdón, creo que me muteé sin querer, disculpen. No sé hasta dónde se me escuchó, pero comentaba que estaba el alto costo de instalación, ¿verdad? La necesidad de almacenamiento eficiente, la variabilidad de la radiación solar. Creo que no se me escuchó hace rato, ¿no? Ahorita acabo de darme cuenta. Les comentaba, no sé si eso se llegó a escuchar, que actualmente existen varios bungalows, varios resorts, donde muchas de las instalaciones están a través con el aprovechamiento de la energía solar, ¿no? Si bien es cierto, el costo de instalación es alto, pero luego ya es todo lo que refiere a aprovechando la energía solar, ¿no? Entonces el costo es cero. Y, pero hay que tener en cuenta que la necesidad de almacenamiento debe ser la suficiente, ¿no? Y esta debe ser eficiente. Entonces, ese es el gran detalle. Pero sin embargo, hay muchos lugares donde no solamente he sabido que en Estados Unidos hay muchos, muchísimos, ¿no? Australia, pero aquí en el Perú también, ¿no? Sin ir muy lejos. Esto que les comento de los bungalows, pues está acá nomás en Ica, ¿no? Entonces, hay muchos lugares donde se aprovecha esta energía solar porque estos lugares tienen la energía solar perenne, ¿no? Constante. Entonces, ¿por qué no hacer validar esto? Entonces, bueno, un punto aparte con relación a las lecturas. Sin embargo, chicos, lo que hemos trabajado hoy son técnicas de comprensión lectora y hemos dado hincapié a dos de ellas, que son las más usadas en general y las más usadas en un examen de admisión, ¿no? Que es el skimming. Yo utilizo el skimming cuando veo que mi texto está englobado, el tema es global. ¿A qué me refiero con global? Que yo voy a aplicar el skimming, por ejemplo, si me pide el tema, si me pide la idea principal, si me pide un mensaje, si me pide con qué otro título le pondrías al texto. Entonces, si la idea abarca de manera general, yo al toque aplico mi skimming, porque el skimming justo me permite eso, una visión global del texto. ¿Cómo lo aplico? Leo el primer párrafo, leo el inicio de cada oración, de cada párrafo, como hemos hecho. Si veo algo muy llamativo como en negrita, en mayúscula, cursiva, comillas, al toque le presto recontratención ahí porque sé que es algo súper importante. Después, si veo que mi pregunta es súper específica, de alguna manera me pide como lo que acabamos de leer, datos estadísticos, porcentajes, nombres específicos, yo tengo que aplicar mi técnica de scanning, porque la técnica de scanning me permite que yo escanee, como dice, ¿no? Que necesariamente yo vea al punto, al grano. Pero me doy cuenta que cualquiera de las dos técnicas me va a permitir realizar un examen de admisión correcto, que eso es lo que nosotros buscamos. Hoy hemos aprendido aquí en la academia, entonces, dos técnicas importantes, espero lo hayas comprendido bien. Y recuerda que siempre tengo que leer primero la pregunta. Yo sé que lo convencional es leer el texto, por supuesto que sí, pero cuando estoy realizando mi examen de admisión o estoy haciendo algo de comprensión lectora, esta es la Necesito recomendación. Sí, que un grande. primero me lea la pregunta y luego recién el texto, ¿no? Para poder entender la pregunta. Y la pregunta la tengo que entender bien, además, ¿no? Porque a veces lo leo súper rápido y la verdad es que no logro entender de repente nada, ¿no? Al final no entiendo nada. Entonces, entiendo bien la pregunta, analizo bien y veo cuál de las técnicas, que hay muchas más, por supuesto, me sirve para poder aplicarlo. Espero entonces que te haya servido hoy de mucho para que estés, recuerda que paso a paso vamos estando listos ya para octubre, noviembre, creo que es la fecha, y para dar nuestro examen de admisión correctamente y estén todos listos, pues, ser próximos cachitos. ¿Ok, chicos? Entonces, igual vamos a seguir trabajando otras técnicas de comprensión lectora. Que tengan una linda semana y nos vemos el Muchas próximo gracias. lunes. Gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, Igualmente. igualmente. Cuídense. Chao. Chao, nos vemos. Gracias. Nos vemos.